Bueno, vamos al tema este que nos ocupa, bastante importante. Yo voy a hacer hincapié aquí y a escudriñar sobre este tema que tantas veces he nombrado, he mencionado, he estudiado ahí, donde la gente pues quiere creer mejor en otras cosas, pero no en la Biblia, que como es el tema de la Trinidad, y dar sus orígenes y cómo fue introducido y lo que dice la Biblia acerca de esto y el por qué dicen esto. Así que lo importante es usar la perspicacia y el discernimiento, es muy importante, no dejarse engañar por malas filosofías y las cosas elementales del mundo, como dice Colosenses 2:8. Así que el credo niceno es conocido, ¿no?, que fue introducido por la Iglesia Católica Romana, Constantino el Grande, en aquellos tiempos, para que no dividieran su imperio, donde pusieron a Jesucristo sustancial al Padre, de definir la divinidad de Cristo y de Dios. No obstante, 2 siglos después nunca se conoció, todos creían lo que la Biblia dice, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que utiliza Dios para que ocurran las cosas. Pero bueno, de alguna manera esto lo hizo Constantino para que no dividieran su imperio y realmente le funcionó. Le funcionó bien porque todo creía que era un misterio en los tres cosas principales de la Biblia, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Sin eso pues no hay nada. Entonces le funcionó porque nadie lo entendía. Realmente es imposible entenderlo porque la Biblia nos lo dice así. Vamos a ver la verdad del Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver la Biblia, los escritos, Juan 1:1, vamos a hacer un recorrido en general un poquito, para que la gente realmente no se deje engañar, porque esto es muy susceptible, la gente no sabe griego y claro, prefieren, bueno, lo que la Biblia dice, y esto está bien, porque la Biblia es la palabra de Dios, pero claro, depende de las traducciones, el griego es muy diferente a otros idiomas incluso, y por eso la Biblia cada una pues tiene su peculiaridad o su forma de que no es exactamente igual, pero no porque lo hagan malintencionado, sino porque realmente la traducción del griego no han estado muy seguros realmente unos con otros el texto que era. A la traducción de la lectura de la sopa de letras, sacarlo del saco, ¿no? Donde están las letras griegas. Ahora, lo que cree toda la gente es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno solo, y añaden que las tres son iguales entre sí, que todo lo pueden y que no tienen principio, son todopoderosas y la misma sustancia. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad asegura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, y que, sin embargo, hay un solo Dios, nada más. Ahí está. Muchos partidarios de esta doctrina reconocen que no son capaces de explicarla. Con todo, quizás crean que se enseña en la palabra de Dios, la Biblia, pero sin embargo, conviene destacar que en las Escrituras no aparece ni el término Trinidad ni que sea el mismo. Solamente si hay algún versículo, sí que lo hay, que da a entender la existencia de una Trinidad. Sí, realmente vamos a ver uno que suele citarse con la intención de probar que Jesucristo es Dios, es el Padre. La palabra era Dios. Juan 1:1 dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Eso dice alguna Biblia de Jerusalén latinoamericana. Unos versículos más abajo, en este mismo capítulo, el apóstol Juan señala con claridad que la palabra era Jesús. Pues bien, como ese pasaje dice que la palabra era Dios, algunos lectores entienden que el Hijo y el Padre deben formar parte del mismo Dios. Hay que tener en cuenta que esta sección de la Biblia se escribió originalmente en griego y que luego se tradujo a otros idiomas de la traducción de la Biblia, no del griego. De ahí se tradujo a otros idiomas. Algunos utilizan la frase la palabra era Dios, otros ofrecen traducciones diferentes. A ver, ¿por qué razón? Porque al examinar el griego bíblico a fondo, han llegado a ver que para traducir más fielmente esa frase tiene que emplearse al traducir otras expresiones, porque realmente no es la palabra, no es como cuando dices, por ejemplo, en español buenos días, y en francés, por ejemplo, bonjour o bonjour o buenas noches, y por ejemplo en brasileño boa noite. Es muy diferente el griego, ¿no? Vamos a ver. Un ser divino era el proyecto o la palabra. La palabra era divina y Dios era la palabra. Juan, texto y comentario de J. Mateos y J. Barreto. Esto es comentario, lectura alternativa a la Biblia. Los escritos originales de la comunidad del discípulo amigo de Jesús, de Zenén Vidal, del cuarto Evangelio. Carta de Juan J. Bartolomé. De acuerdo con estas traducciones que hemos leído, la palabra no era Dios mismo, más bien el versículo muestra la posición elevada que tiene la palabra, que es Jesucristo.
Todos estos escritos también están contemplados en el griego. Por tanto, la palabra o la posición entre las criaturas de Dios, y por eso dice lo elevado que es sobre todas las cosas, y por eso dice que un Dios poderoso, como fue llamado Moisés, por ejemplo, ¿no? Fue llamado Dios poderoso, o Dios fuerte, constituido por Dios, o sea, fue llamado Dios constituido por Jehová Dios mismo. Dios lo constituyó, Dios para el faraón. Todo esto, en el griego, la traducción del griego, hay algunos que no lo hacen igual que los otros, no es que lo hagan malintencionadamente, pero eso hay que asegurarse, como dice el apóstol Pablo. Así que, en ese texto, el nombre Dios con minúscula se usa con el sentido de un ser poderoso, pero no el Dios todopoderoso. Así que las reglas de la gramática griega que son aplicables a Juan 1.1 se explican en otros lugares y en otros sitios, para que se pueda definir realmente quién es o quién es la palabra que se escribe en Juan 1.1. Así que eso es así. Vamos a examinar más datos. La mayoría de la gente no sabe el griego bíblico, eso está claro. Entonces, ¿cómo puede estar seguro de lo que quería decir el apóstol Juan? Vamos a ver, si realmente no lo saben, ¿a quién se fían? Pues vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, que pone ahí, ¿no? El tema de, por ejemplo, de un maestro que va a explicar un tema a los alumnos. Y realmente, más tarde los estudiantes tienen distintas opiniones referente a lo que quiso enseñar este maestro. Vamos a ver cómo pueden salir de dudas. Pidiéndole más información al profesor sería una. Así logrará entender mejor lo que realmente dijo. De igual modo, para comprender el texto de Juan 1.1, lo mejor es ir al Evangelio de Juan, al griego. Allí buscaremos más datos de lo que ocupa o de la posición que realmente ocupa Jesús, al griego y también a la Biblia, en comparación, ¿no? Y así será más fácil entenderlo, pero no opinar sin realmente saber ni griego, ni saber nada, ni haber estudiado nada. Así que, por ejemplo, veamos lo que escribió Juan más adelante. En Juan 1, en el versículo 18, dijo y escribió: a Dios Todopoderoso ningún hombre lo ha visto jamás. Sin embargo, algunos seres humanos sí vieron al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor, Jesús. Juan dice: la palabra, Jesús, se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Juan 1.14, Biblia de Jerusalén latinoamericana, y en la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decirse que el Hijo sea parte del Dios Todopoderoso en sustancia y en esencia? Tal vez sí, en la misma manera de pensar y que son iguales, pero no en literalmente el mismo, ¿no? Como se puede decir. Además, Juan señala que la palabra estaba junto a Dios. ¿Cómo es posible que alguien esté junto a otro ser y a la vez sea ese mismo ser? O sea, ahora me explico. ¿Cómo puedo yo estar conmigo mismo y a la vez ser yo y estar conmigo, el mismo ser, pero ser dos seres? O sea, vamos, sin lógica y sin nada, y más si la Biblia no lo dice así. Además, en Juan 17.3 vemos que Jesucristo mismo hace una aclaración sobre una diferencia total, cuando dice: esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de aquel al que tú enviaste, Jesucristo. O sea, ¿cómo? Entonces dirá, bueno, esto, no, misterio. No es misterio, la Biblia no lo dice así. Por eso hace una diferencia su Padre Celestial lo llama. Casi al final de su Evangelio, Juan hace el siguiente resumen: estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Observamos que aquí, en este versículo, no dice que Jesús sea Dios, sino el Hijo de Dios, no dice que sea Dios Todopoderoso. Todos estos datos que añade el Evangelio de Juan da a entender, o nos da la iniciativa para entender cómo tenemos que saber o interpretar Juan 1.1, porque no va a decir lo contrario siempre, ¿no? Será por algo, porque ese texto no quiere decir exactamente que sea el Dios creador, Jesucristo, sino más bien el Hijo, el Verbo y la Palabra. Por eso estaba con Dios. La palabra, es decir, Jesucristo, es un Dios. Jesucristo es un Dios, porque es un ser que tiene una elevada posición sobre las criaturas y sobre toda la existencia y creación, pero no el creador.
una elevada posición, pero no es igual a Dios, no es igual al Dios Todopoderoso. Vamos a confirmar estos datos. Vamos a volver al ejemplo del profesor otra vez que les dije. Imagínense que algunos alumnos aún tienen dudas, aún se le han explicado los dos, les dan la misma explicación, pero aún tiene dudas. Vamos a ver, se han explicado, le han vuelto a dar otra explicación el profesor, y aún se quedan con dudas que se la haya explicado bien. ¿A dónde se podría recurrir o de qué manera? Pues vamos a ver. En este caso, ¿qué más pueden hacer? Pues pueden buscar a otro profesor para pedir más datos. Si el segundo maestro confirma la explicación del primero, como en este caso los copistas, los traductores del griego, confirman lo mismo, uno, otro, pues realmente ahí, digamos que si el profesor dijera eso, los estudiantes no le quedarían muchas dudas, aún podrían recurrir a alguno más, pero no le quedarían más dudas. Si dicen los dos lo mismo, pues igual lo mismo pasa si uno no está seguro lo que quiso decir en la relación que existe entre Jesús y Jehová Dios. Recurrir a muchos más traductores del griego, ¿no? Para verlo, porque vemos que hay una diferencia entre los escritores, traductores, copistas, hay diferencia, pues hay que recurrir a ellos para entenderlo, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo a Mateo. Él puso por escrito las siguientes palabras de Jesús. Respecto a aquel día y hora del fin de este mundo maligno, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni Él, solo el Padre. Mateo 24:36. ¿Cómo confirman estas palabras que Jesús es el Dios Todopoderoso? Jesús dice que el Padre, Él mismo dice que el Padre sabe cosas que el Hijo no sabe. ¿Cómo confirma que Él es Dios? No puede confirmarlo, que Él es el Dios Todopoderoso. De esta manera confirma de que hay cosas que realmente Él no sabe, solamente las sabe el Padre, nada más. Pero si Jesús formara parte del Dios Todopoderoso, realmente tendría que saber lo mismo que su Padre. De esta forma, vemos que el Hijo y el Padre no pueden ser iguales. Pero pese a todo habrá quien diga, es que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana, y aquí habló según su naturaleza humana. Vamos a ver por un momento que sea cierto. Entonces, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? Si fuera verdad la enseñanza de que forma parte del mismo Dios que el Padre, ¿por qué no indicó Jesús que el Espíritu Santo conocía esa información, que es otro Dios? No lo dijo. Ni realmente se le da nombre, ni hay que darle culto, tampoco se ha señalado en la Biblia. Por tanto, él dijo más bien que el único que la conoce, la información, era el Padre, el Todopoderoso. Al seguir estudiando la Biblia, pues llegarás a conocer pues otros pasajes que realmente en la Biblia es muchos libros, y muchos de ellos se dirigen y concretamente confirman que Jesús es el Hijo de Dios, y mencionan a Jesucristo como Hijo de Dios en muchos sitios, y Jesucristo al Padre, donde oraba y le pedía a su Padre y adoraba a Dios, a su Padre, a Jehová Dios. Por tanto, me voy a despedir con el mismo texto que empecé, que es Colosenses 2:8, para que no se dejen engañar por las cosas elementales del mundo, ni la filosofía vana, ni la filosofía de este mundo, ¿no? Así que un saludo, y usar el discernimiento y la perspicacia, sobre todo comprobar, para que no se dejen engañar sobre esta Trinidad o Dios tricéfalo que no aparece en ningún lado, nada más que en el Concilio de Nicea, credo niceno. Bueno, hasta luego. Bueno, de alguna manera quiero terminar también con 2 o 3 textos bíblicos, nada más, tampoco decir más, y ahí termino. Primera de Timoteo 2:5, la carta escrita a Primera Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que este es Jesucristo. Vamos a ver, está muy claro. Si fuera el mismo, ¿cómo es que hay un mediador? Jesucristo, no dice, no, Jesucristo, hombre, es mediador, pero Jesucristo, Dios, no. Jesucristo en la otra naturaleza, no dice esto. Y Primera de Corintios 11:3 dice muy claramente, que la cabeza del varón, o sea, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo Jesús. Y luego hace una diferencia sobre Cristo Jesús, que la cabeza de Cristo Jesús es Jehová Dios, el Creador. Por esto, ¿qué duda puede haber? Ninguna. Lo que pasa es que, ya le digo, a introducir esto, pues ha calado en los huesos de la gente, ¿no? En la sangre también. Al existir este texto,
que alguno pues ha cogido esa traducción o ha pensado de que dice, o sea, la palabra, o sea, que era Dios, no que estaba, sino que era. Entonces ya, pero claro, este traductor, no sé si se dará cuenta, que la palabra estaba con Dios, estaba, entonces tendría que volver de nuevo a consultar con más traductores y consultar el griego para que pusiera lo que realmente pone, lo que realmente debería poner, que es la palabra estaba con Dios como realmente lo pone, pero no que era el creador. Es muy lógico y normal que realmente la venida de Jesús, que tuvo lugar para rescatarnos, ¿no?, del hombre perfecto que realmente pecó. Es una cosa lógica. Y Dios mandó a su Hijo. Así de sencillo. Que la Biblia lo dice así. Que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que tenga fe en Él no sea destruido, más tenga vida eterna. Así lo dice las Escrituras. En Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. Y claro, ¿cómo no vamos a hacer caso? ¿Por qué no podemos hacer caso o no tenemos que hacer caso a estos capítulos y versículos? Como por ejemplo Juan 17:3. ¿Por qué la mayoría no cree en este texto tan claro, decisivo, aclaratorio y explícito, donde Jesús se dirige a su Padre y dice que el único Dios verdadero es Jehová Dios, y el conocimiento depende y la vida eterna de eso, y del único Dios verdadero, de aquel al que ha enviado? ¿A quién ha enviado? A Jesucristo mismo, su Hijo. O la gente no quiere creer, por eso la mayoría dice que entran por el camino ancho que conduce a la destrucción. Y muchos son los que pasan por ahí. Mateo 7, 13 al 14 creo que ahí lo dice, ¿no? Y tantos son los llamados que son todos, pero muy poquitos los elegidos. Porque realmente la mayoría no adora a Dios con espíritu y con verdad. Lo adora de una manera muy diferente, ¿no? O sea, intentando de llevarse por las filosofías, concilios, romanos y cosas que las Escrituras realmente no vienen. Hay muchas cosas de las cuales no vienen. Esto es un comentario adicional, ¿no?, al tema de la Trinidad, casi, ¿no?, prácticamente, pero por mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia hay palabras referente al tema de apoyar al tema, referente en lo que traduce en la Biblia. Por ejemplo, hay palabras como cruz, que sabemos muy bien, y todos los estudiantes lo saben perfectamente, que cruz lo han querido traducir de la palabra griega estauros, que realmente se traduce madero o madera, nunca traduce cruz. Ahora, si nos imaginamos que puede ser cruz, bueno, pues ponemos la palabra cruz, pero realmente es romano. Deberían haber traducido los escritores bíblicos, los que han traducido los copistas, tal como pone ahí, no poner cruz, sino estauro, palo, póster, vertical o, sí, madera. Así sucede con la palabra infierno. La palabra infierno realmente del griego no sale la palabra infierno. Realmente sale Seol y Hades, que es en hebreo, creo, y en griego. Así que estas cosas, tantas puntualizaciones como existen en las Biblias y diferencias, muchas, incluso en Juan 1:1, las Biblias católicas no lo ponen con las mismas letras. Puntos y comas, ni siquiera la Reina Valera tiene sus puntos y comas los mismos. Por esto, cuando uno diga estas cosas que realmente, por ejemplo, como el tema de la Trinidad, Jesucristo y el Creador, Jehová Dios, pues debería de ser muy cauto, porque la Biblia demuestra en todo lugar que es el Hijo de Dios, ¿no? En ningún lado dice que sea el Creador, pero ahí en Juan 1:1 dice que la palabra, que es Jesucristo, parece ser que dice que aparte de estar con el Creador, aparte de estar con él, también es el mismo. Entonces, si estando con él, está con él, pero es el mismo, es una cosa que es imposible de comprender, ni de lógica, ni de nada. Ahora, si dijera, mira, Jesucristo y yo somos el mismo, la misma sustancia y en la misma persona, pero no lo vais a entender nunca, porque estas cosas son secretas. Bueno, claro, pues son lo mismo. Pero si es que dice lo contrario, ¿por qué no tenemos que creerle a las Escrituras? ¿Tenemos que creerle a un emperador romano, contrario totalmente a los cristianos, que no se puso a su favor porque él creía, sino para que no dividieran su imperio? Ahí tenemos que hacer caso. Los que mataban a los cristianos, los romanos. Curiosamente, ¿no? Muy bien, pues ese ha sido el... Bueno,